Bien, hoy iniciamos con nuestra serie Susurro. Es una serie muy interesante que ha cautivado mi corazón. Desde hace tiempo atrás tenía el deseo de poder compartírselas y hoy estamos iniciando esta serie llamada Susurro. Así que yo le sugiero que usted traiga para apuntar, que tome notas y en la semana vaya a esas notas y en su tiempo de devocional deje que el Espíritu Santo continúe hablando a su corazón. Así que hoy iniciamos con esta serie llamada Susurro. Y bien, a muchas personas les cuesta todavía trabajo creer que Dios habla. Si tú te das cuenta, hay muchas personas que dicen: ¿será que Dios todavía habla? ¿O será que Dios habla? Pero hemos aprendido a través de las Escrituras cómo Dios le habló a su pueblo desde los tiempos antiguos en formas diferentes y aún de maneras misteriosas. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época actual? ¿Podemos seguir escuchando la voz de Dios? ¿Y cómo podemos escuchar la voz? La verdad es que Dios se sigue comunicando con su pueblo. Dios a menudo se sigue comunicando con su pueblo. Pero sabes, generalmente o a menudo Dios habla en susurros. ¿Sabes para qué? Para que no solamente sea difícil de escucharlo. No se trata de que Dios habla despacio o en susurros para que sea difícil al ser humano escucharlo. Dios habla en susurros. ¿Sabes por qué? Porque quiere atraernos a Él. Entonces, en esta serie de 4 semanas estaremos hablando lo que significa para los cristianos, para el creyente, poder discernir cuando Dios habla a nuestras vidas. Y durante esta serie estaremos presentando los 7 lenguajes del amor de Dios. Estos 7 lenguajes, cada uno de ellos único, pero completamente divino. Y cada uno de ellos nos ayudará a usted y a mí para poder descifrar el lenguaje de Dios. Y una vez que usted y yo comprendamos esto, Él será guiándonos de una forma específica nuestras vidas. En esta serie estaremos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios. Ahora, yo no sé tú, pero creo que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que habla un montón. ¿Sí? A veces personas que hablan un montón, que nos hacen una llamada y te pones el teléfono, ya sabes, le das una cora y te avienta $5, ¿verdad? Hablan hasta por los codos. Pero muchas veces ese mismo patrón lo podemos llevar a la forma o a la hora en la que nos comunicamos con Dios. Ahora, todos estamos rodeados por el ruido constantemente. Redes sociales, responsabilidades, noticias, etcétera. Tantas voces que compiten para llamar nuestra atención. Pero en medio de todo ese ruido podemos escuchar una voz suave y apacible, un susurro que es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Cuando usted y yo aprendemos a callar todas esas voces y a distinguir la voz de Dios, encontraremos a través de la voz de Dios hablando a nuestra vida dirección, paz y propósito. ¿Sabe qué? Juntos en esta serie vamos a descubrir el poder del susurro. Así que el tema que quiero compartirle en esta mañana para iniciar nuestra serie es el poder del susurro. Ahora, estaba leyendo un artículo hace mucho tiempo que me llamó mucho la atención sobre un doctor llamado Alfred Tomaris.
Esto sucedió hace más de 50 años. El doctor era uno de los doctores más prestigiosos y con mucho renombre en todo el mundo. Se distinguía por ayudar a la gente. Su especialidad era otorrinolaringólogo. Y era reconocido mundialmente, especialmente por los artistas, aquellos cantantes que se dedicaban a la ópera. Pero este doctor tuvo un caso muy singular, muy particular, que acaparó la atención no solamente de él, pero más adelante de muchísima gente. Y lo que él cuenta o él platica es que había un cantante de ópera. Y este cantante de ópera vino y lo consultó. Estaba perdiendo el oído. Ya no escuchaba muchas frecuencias, ya no alcanzaba ni a escuchar sus propias octavas. ¿Sabe lo que es una octava? ¿No sabe lo que es una octava? Es cuando, si me pueden prender el piano, por favor. No toco piano, pero sé lo que es una octava. Ahí va. Ahí está, ¿sí estoy bien, Omar? Haga conmigo. Hágale. Y esto es una octava. Es cuando usted habla más alto, ¿sí? Pero dentro de su mismo tono. Entonces este artista estaba perdiendo su sentido. Y dice este doctor que él estaba a distancia de 1 metro y el cantante sonaba su voz al cantar y alcanzaba un rango de 140 decibeles. Usted puede decir, ay, ¿cuántos son los decibeles? La música aquí la tenemos controlada por decibeles. No nos pasamos de 90 decibeles porque le va a lastimar el oído. Entonces, si usted lo escucha poquito alto, estamos dentro del rango permitido para nuestros oídos. Estamos hasta aquí. Entonces, si uno sube más el sonido a más de 95 o 100 decibeles, tu oído empieza a distorsionar. ¿Le ha pasado? Entonces, 140 decibeles o más es el equivalente al despegar un jet en un portaaviones. Interesante, ¿no? Y este cantante de ópera tenía la habilidad de, cuando sonaba una nota, alcanzar 140 decibeles. Era el único en la historia que podía alcanzar ese rango en decibeles. Y era un fuerte sonido que él desprendía al cantar. Pero este cantante se estaba quedando sordo por el sonido de su propia voz. Escucha esto. Este cantante se estaba quedando sordo por el sonido de su propia voz. Como ya no tenía capacidad para oír, ya no podía distinguir las notas que salían de su voz o de su boca. Y el doctor Tomaris dijo esto: la voz solo produce lo que el oído puede oír. Lo voy a volver a repetir. La voz solamente produce lo que el oído puede oír. Mi teoría es esta: todos tenemos problemas, ¿no es así? Levante la mano el que no. Todos tenemos problemas. Problemas relacionales, problemas emocionales, aún problemas espirituales. Y creemos que esos problemas son el problema, pero en realidad esos problemas solamente son el síntoma, porque el verdadero problema es que nuestros oídos se han vuelto sordos para escuchar la voz de Dios. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Entonces, muchas veces dejamos que esas voces negativas hablen a nuestra vida y empezamos a creernos las mentiras de esas voces que estamos escuchando. Escuchamos la voz de la crítica,
escuchaste algo tan seguido durante mucho tiempo que eso que escuchaste durante mucho tiempo ha provocado que no cambies la opinión que tienes de ti mismo. Puede ser la voz del conformismo, puede ser la voz de la cultura, o aún puede ser la voz de la condena. Escucha esto, amado hermano, amado amigo. El enemigo de nuestra alma, el acusador, dice la Biblia, de los hermanos, el padre de mentira, habla constantemente a nuestros oídos. Y si tú te empiezas a creer esas mentiras, porque estás escuchando lo que él está hablando a su vida, a tu vida, te volverás sordo a lo que Dios está hablando a tu vida. Y si no puedes escuchar la voz de Dios, no podrás jamás cantar la canción de Dios ni estar entonado en la melodía del cielo para tu vida. Entonces, afortunadamente, diga conmigo, afortunadamente hay buenas noticias para esto. Afortunadamente hay buenas noticias para esto. Aprender a discernir la voz de Dios, la apacible voz de Dios en mi vida, es la solución a mis problemas. Levanta tus manos al cielo y di esto: tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, su voz apacible, porque Él es, solo Él es la solución a mis problemas, pero también para encontrar mi identidad y mi destino. ¿Sabes? La voz de Dios es alegría. La voz de Dios es sabiduría. La voz de Dios es sanidad. La voz de Dios es paz. La voz de Dios es poder. La voz de Dios es gracia. La voz de Dios es misericordia. Su voz es verdad. ¿No es asombroso esto? En Génesis, en la creación, Génesis capítulo 1 versículo 3, dice la Biblia que Dios habló y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habló y dijo que fuera la luz, estas tres palabras iluminaron la galaxia, iluminaron el universo. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo solamente a través de su voz. Lo hizo solamente a través de su palabra. Estas tres palabras tienen el poder para hacer de lo que no es algo que es. La voz de Dios es una voz que dio vida al universo. La voz de Dios es una voz que sigue dando vida al que está viviendo en la oscuridad. La voz de Dios es la que sigue sanando al que está enfermo. La voz de Dios es la que sigue libertando al que está encadenado. La voz de Dios es la que dividió el agua para que su pueblo cruzara. La voz de Dios es la que hizo que el sol se detuviera. La voz de Dios es la que provocó que un brazo fuera movible cuando ese brazo estaba seco. La voz de Dios es la que cambió el agua en vino. La voz de Dios es la que hizo que un hombre que estuviera ya sepultado ahí 4 días, por su pura voz resucitara y tuviera vida. Esa es la voz de Dios, amado hermano. Esa es la voz de Dios, amado amigo. La voz de Dios puede hacer todo, absolutamente todo. Y francamente te voy a decir esto: Él puede hacer lo que quiera y puede decir lo que quiera, porque en Él hay poder. Él hizo que la zarza ardiera. Él hizo que el asno, la asna de Balaam hablara. Él hizo que el mar enmudeciera y callara. Él hizo que sucedieran milagros en los cuales la gente se quedaba atónita. Dios habla, la pregunta es:
¿Dios habla de una forma audible? Mi pregunta es, ¿Dios habla de una forma audible? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Pero eso solamente es un registro del rango de su voz, porque Él habla de muchas maneras. Su capacidad de hablar es mucho mayor que nuestra capacidad de escuchar. Algunos dicen, es que yo no he escuchado la voz de Dios. Yo nunca he oído la voz de Dios. La verdad, yo le he respondido a esas personas cuando me dicen eso. Y es que probablemente no es que Dios no te esté hablando, sino que necesitas callar muchas voces que están hablando a tu vida para poder escuchar el susurro suave y apacible de Dios que está hablando a nuestro corazón. ¿Sabes? Muchas veces nos enfocamos tanto en la oración. Es una ecuación, te lo voy a dar con este ejemplo. Una ecuación no está completa cuando solamente se resuelve la mitad de ella, ¿verdad? La oración es solamente la mitad de la ecuación. La ecuación está completa cuando tú y yo aprendemos a callarnos y dejar que Él hable a nuestra vida. Susurro, esta serie se trata sobre cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y no me resulta difícil de entender esto. Te lo voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque a mí me interesa más lo que Dios tenga que decirme que todo lo que yo le tenga que decir a Él. ¿Te das cuenta? A mí me interesa más lo que dice Él que todo lo que yo le pueda decir. Todas mis quejas, mis cargas, mis tribulaciones, mis dolencias, mis reumas. Para los que traían duda de mi pie, ya estoy sano. Ya estoy sano desde hace tiempo. Algunos vinieron y me dijeron, pastor, póngase esta crema. Gracias por la referencia, la recomendación, pero Dios me sanó, ya estoy sano. Por si andaba con el pendiente. Dice la Biblia que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la conoce. Pero tenemos que aprender a callarnos para escuchar la voz de Dios. Así que vivimos en una cultura en la que todos queremos ser escuchados, ¿no es así? Voy a volver a decir, vivimos en una cultura en la que todos queremos ser escuchados, ¿verdad que sí? Pero sabes, te voy a decir esto. Muchos quieren que la gente los escuche, aún el cristiano, aún el creyente quiere ser escuchado por la gente. Pero mientras no escuchen a Dios, no tendrán nada bueno que decirle a la gente o algo que realmente valga la pena decirle a la gente. Mi oración es que a través de esta serie puedas distinguir y puedas percibir la voz de Dios hablando a tu vida. Y te quiero animar para que en estas próximas semanas hagamos un ejercicio. Y ese ejercicio se trata de bajarle de volumen a esas voces que constantemente están hablando a nuestros oídos y subirle volumen a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Están listos? Primer libro de Samuel, capítulo 3. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, hay una oración de 6 palabras. Escucha esto. En el primer libro de Samuel hay una oración de 6 palabras solamente. Y te quiero dar un poquito de contexto antes de leer esto.
Te quiero dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el primer libro de Samuel, capítulo 3? Cuando hice mi tesis del seminario, fue basada en el profeta Samuel. Y el libro de Samuel es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Pero hay algo muy interesante que sucedió en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 en adelante. En el capítulo 1 del libro de Samuel dice que había una mujer llamada Ana. Un hombre había tenido, usted sabe, en la cultura hace muchos años en Oriente Medio se permitía tener 2 o más mujeres. Es allá. Ahora, con una se nos pone complicado. No quiere saber lo que es tener a 2. Pero algo de lo que habla la Biblia es que estas mujeres, una de ellas estaba en conflicto con Ana, porque una sí podía tener hijos y la otra se burlaba y le hacía como escarnio a Ana, porque ella no podía tener hijos. Y eso entristecía el corazón de ella. Usted sabe que cada año iba la gente a Jerusalén, al templo, a ofrecer sacrificios. Y era una tradición y una costumbre que el pueblo hacía. Y ellos viajaban y estando en el templo, dice la Biblia que Ana está llorando, derramando su corazón ante el Señor por la necesidad y el anhelo que ella tenía en su corazón. Y ella estaba balbuceando ahí solamente. Y el sacerdote Elí le dijo: hey, ya tomaste de más. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Y Ana le dice: es que no he tomado, es que he derramado mi corazón al Señor. Y dice Ana que ella le dijo: Señor, si tú me das a un hijo, yo lo voy a presentar y lo voy a traer al templo para que él crezca aquí en tu casa. Dios concede el anhelo del corazón de Ana. Y dice la Biblia que al año siguiente se preparan para venir al templo, pero ella ya tenía a Samuel y le dijo a su marido llamado Elcana, le dice: yo no voy a ir este año, sino que voy a ir hasta que destete al niño, porque tengo una promesa que le hice al Señor. Y ella, al tiempo que desteta al niño, le quita el biberón, pues dice la Biblia que viene al templo y lo presenta y le dice a Elí: aquí está, lo dejo, lo entrego para que él crezca y le sirva al Señor. Entonces la Biblia dice, ahora sí, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que Samuel todavía era joven. Muchos dicen que tenía entre 11 y 13 años. Y dice la Biblia que Samuel todavía era joven. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Y en esos tiempos no era común, escucha esto, en esos tiempos no era común oír la voz o la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Entonces, dice la Biblia que en aquellos días no escuchaban la palabra. La gente no tenía visiones, no eran frecuentes. Pero una noche Dios le habló a Samuel. Y Samuel, cuando Dios le habla la primera vez en esta ocasión, él no sabía que Dios hablaba de esa manera. Él no sabía, porque no había aprendido, nunca había sido enseñado, no había tenido la experiencia de que Dios le hablara audible y personalmente. Entonces confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces confundimos la voz de Dios con la voz de alguien que está cerca de nosotros. Y pensamos que esa persona
nos está hablando de parte de Dios. Yo le quiero decir esto con mucho amor y con mucho respeto. Hay muchos que dicen Dios me dijo, pero en realidad no es que Dios les haya dicho. Generalmente cuando dicen, oh, Dios me dijo, están usando esa palabra para darle peso a lo que ellos están pensando o te están queriendo decir. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Hay muchos que van a decir y te agarran de la cabeza y te dicen, oh, el Señor me dijo. Todo tienes que pesarlo con la palabra. ¿Sí? Todo tienes que pesarlo con la palabra. Porque si Dios te está hablando a través de alguien, te va a hablar también a través de su palabra. Pastor, es que alguien oró por mí y me dijo, Dios me dijo que me dieras tu carro. ¿Y cuánta gente va y deja las llaves de su carro? Ahora hay gente que sí Dios pone en su corazón, claro, pero no usamos el nombre de Dios para manipular. ¿Sí me explico? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, dice que Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se había revelado. En aquel tiempo Samuel no conocía la voz de Dios, porque Dios no se le había revelado. Su palabra no se le había sido revelada. Samuel no había aprendido a distinguir o a discernir la voz de Dios. Y en ese momento Elí comprende y le da una instrucción a Samuel. Todo esto está sucediendo en la noche. Dice la Biblia que Dios le dice, Samuel. Y Samuel se levanta y le dice a Elí, dígame mi Señor. Y dice Elí, no, es que yo no te hablé. Vete a la cama otra vez. Y vuelve a escuchar por segunda ocasión la voz de Dios que le dice, Samuel. Y Elí viene y le dice, dígame mi Señor a Elí. Y Elí ahí entiende que es Dios quien le está hablando. Y le da una indicación a Samuel, le da un consejo que cambiaría la trayectoria de su vida. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que Elí le dijo, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora, si usted está conmigo, me va a ayudar a contar cuántas palabras son estas. Habla, Señor. Son 6 palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dile en esta mañana, habla, Señor, que tu siervo escucha? Vamos, díselo ahí. Que salga de tu corazón, háblame, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Sabes? Samuel escucha por primera vez la voz de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 19, que mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y entendió que la voz reproduce o habla lo que el oído escucha. Y el primer principio de esta serie, que es el desafío al que lo quiero invitar durante esta semana, es a guardar silencio y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Primer principio que quiero compartir
y lo quiero dejar en su corazón para ponerlo por práctica en esta semana, es dejar de hablar y empezar a escuchar. Dejar de hablar y empezar a escuchar. Habla, Señor, tu siervo escucha. Te digo lo siguiente. Puedes pensar, pastor, pero ¿qué va a pasar con mis peticiones? Pastor, ¿qué va a pasar con las necesidades que yo tengo si no hablo? Haz este ejercicio. Dios ya conoce tus necesidades. Él ya conoce lo que estás atravesando, pero Él quiere hablar a tu vida. Y es más importante lo que tú tengas que escuchar de Él que lo que le tengas que decir tú a Él. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 12. Ya estamos terminando este mensaje y quiero llevarte a lo que dice la palabra en primero de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12. Y esta es una de mis historias. Tengo un montón de historias favoritas. Hace años hicimos una serie que se llama A Dios le importa. Y en esta serie hablamos a profundidad acerca de la historia de Elías. Y Elías, si tú vas a la Biblia, es un hombre que por su palabra cayó fuego del cielo. Un hombre increíblemente con una autoridad dada por Dios, que por su palabra no llovía o volvía a llover en la tierra. Pero pasa una situación en la que él tiene que huir atemorizado, a esconderse a una cueva. Y en esta serie tú puedes ir a nuestro canal de YouTube y encontrarla. Se llama A Dios le importa. Y nos dimos cuenta a través de la palabra cómo aún el hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, que por su palabra no llovió o volvió a llover sobre la tierra, se fue a esconder atemorizado, cayendo en una depresión profunda. Pero veíamos en esta serie cómo aún en medio del quebranto, aún en medio del dolor, aún en medio del miedo, aún en medio de la ansiedad o de la depresión, Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Así que todo esto para compartirte lo que dice la Biblia en primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice la Biblia que estando ahí en la cueva, el Señor le ordenó a Elías y le dijo: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Te voy a decir esto. Muchas veces pensamos que una manifestación de Dios en nuestra vida es a través del estruendo, del ruido, de si no tiemblas, si no lloras, no hay presencia de Dios. Y convertimos la presencia de Dios solamente en una emoción temporal y pasajera. Y pensamos que si no hay estos elementos, no está la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es más que eso. Y dice la Biblia que Dios le dice a Elías: sal de la cueva. Y el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Hay muchos que buscan una experiencia sobrenatural del poder de Dios.
y una manifestación de su poder solamente si hay varios elementos. Y si no te agarras a temblar, si no te caes, juzgas y dices: oh, ahí no hay presencia de Dios porque yo no sentí nada. Es tu problema que no sientas la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está en todo lugar. Y muchas veces pensamos que la manifestación del poder de Dios es solamente bajo ciertos elementos. Pero Dios aquí a través de su palabra nos está enseñando una verdad. Y Dios se puede manifestar a través del estruendo, a través del ruido. Dios se puede manifestar de muchas maneras, como Él quiera y como a Él le plazca. Pero dice la Biblia que tras el terremoto vino fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y dice que después de todo eso vino un suave murmullo. Dios se manifiesta en la quietud. Y Dios quiere hablar a tu corazón desde un suave murmullo. Me encantan las diferentes versiones que hay de las Biblias, porque unas llaman el susurro, otras lo llaman un suave sonido y otras lo llaman un nuevo susurro. Y ese susurro apacible atrajo la atención de Elías. Y la verdad es esta, amado hermano: Dios quiere ser escuchado. Quiere ser escuchado por ti. Y esto tiene que ser de gran valor y vital para cada uno de nosotros. Él quiere hablar o está hablando a tu vida con una voz tan apacible que apenas y la alcanzamos a distinguir. La pregunta es: ¿por qué es que Dios quiere hablarme de esa manera? ¿Por qué es que Dios quiere hablarme de esa forma? Cuando alguien te habla despacio o susurra algo, escucha esto, es porque te tienes que acercar a su boca para escuchar de cerca lo que te está diciendo. ¿Sí? Y Dios quiere que tú te acerques más a Él cada vez, que tengas una intimidad cercana cada vez más con Él. Él no solamente habla a través de la apacibilidad o del murmullo para que estés cerca de Él, pero al tú y yo estar cerca de Él, podemos escuchar el latir de su corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El objetivo de Dios al hablarnos de esta manera no es simplemente para escuchar lo suave de su voz, sino es para tener una cercanía que nos permita escuchar su corazón. Algunos eruditos hebreos dicen que el nombre de Jehová no tiene vocales y es un nombre que solamente se puede pronunciar con la respiración. Al inhalar y al exhalar, el ser humano pronuncia el nombre de Dios. ¿No es increíble esto? Cuando Dios sopló vida
desde el momento en el que nacimos y tiramos el primer grito, inhalamos y exhalamos ese aliento de vida, desde ahí el ser humano empezó a hablar y pronunciar el nombre de Dios. Hay un canto que me encanta y dice: tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Y solamente vamos a poder escuchar la voz de Dios, su palpitar y su respirar, cuando pasamos tiempo con Él. Pero no solamente hablando y hablando y hablando, sino callar nuestra propia voz para decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero cerrar este mensaje con esto. Nada, escucha esto. Nada tiene el potencial para cambiar tu vida. Escucha esto. Nada tiene el potencial para cambiar tu vida más que solamente la voz de Dios. La voz de Dios hablando a nuestro corazón es la solución a todos nuestros problemas. Yo me he encontrado gente que busca aquí, que busca allá, que va con esta persona, que va tratando de encontrar la solución a sus problemas. Pero la única solución a nuestros problemas la encontramos en Él. Cuando Él habla a nuestra vida tiene paz, tiene gozo. Cuando Él habla a nuestra vida encontramos sanidad, encontramos libertad. Cuando Él habla a nuestra vida entendemos que su voluntad para mí y para los suyos es buena, es agradable y es perfecta. La pregunta es: ¿estás permitiendo que Dios hable a tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios hable a tu vida? ¿Has escuchado o estás escuchando lo que Dios quiere hablar a tu corazón? La voz de Dios, amado hermano, amado amigo, no puede producir frecuencias. Escucha esto. La voz no puede producir frecuencias que el oído no pueda escuchar. Para cerrar este mensaje, quiero compartirte esta metáfora para enseñarte una verdad. Nuestra capacidad de escuchar y discernir la voz de Dios afecta la forma en la que vivimos. Afecta la forma en la que caminamos. Afecta la forma en la que le creemos a Él. Lo voy a volver a repetir. Nuestra capacidad de escuchar y discernir la voz de Dios va a afectar lo que vivimos y lo que expresamos. Te digo algo: tú decides. Tú decides vivir desde una sordera espiritual, aferrado a esas voces que hablan, a esa voz que constantemente viene y murmura en tu oído, pero tú has decidido subirle el volumen y bajarle el volumen a la voz de Dios. Tú decides. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 7: así que la fe viene por el oír. Tú decides qué oír. El Señor está hablando al corazón de muchos en este día. No cierres tu oído a lo que Él está hablando a tu corazón. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que ya no haya una solución para tu vida. Hoy es el día que el Señor ha destinado para ti, para hablar a tu corazón, pero tú decides. El Señor jamás te va a forzar a hacer algo que tú no quieras hacer. Y aunque Él esté hablando a tu oído, si tú decides cerrarlo, cae bajo tu propia responsabilidad. Y en aquel día en el que el Señor te llame a cuentas,
No valdrá el decir: Señor, es que yo nunca supe. El Señor te dirá: yo te estuve hablando, pero tú nunca quisiste escuchar. Yo estuve hablando a tu vida, pero tú decidiste cerrar tu oído a mi voz. Hoy te quiero animar, iglesia, a que callemos y dejemos que el Espíritu hable a nuestro corazón. Hoy te quiero animar, iglesia, a que dejemos de hablar y empecemos a escuchar el suave susurro de nuestro Dios hablando a nuestro corazón.